La parte relevante de la Operación Puerto, y que a veces no se ha explicado o no se ha entendido, no deja de ser una trama de corrupción y manipulación de las pruebas deportivas. Es una manipulación por parte de una estructura organizada que trabaja para gente que opera fuera de las estructuras deportivas y que manipula ese resultado y tiene capacidad de decidir quién gana y quién no. En el ciclismo, las etapas de montaña son las más espectaculares. Por eso los aficionados esperan horas en las carreteras para ver pasar a los ciclistas de camino a coronar el Puerto. Pero ¿qué ocurre cuando el espectáculo que ven esos aficionados no es real? La gran investigación contra el dopaje de España, de la que estos días se cumplen 20 años, se llamó como una de esas etapas agónicas, Operación Puerto, y parecía que iba a ser un antes y un después en la lucha contra el dopaje en nuestro país. Hoy analizamos este caso y el momento, el punto en el que estamos, justo cuando decenas de deportistas internacionales se disponen a participar por primera vez en un evento en el que no solo no está prohibido el dopaje, sino que se recomienda. Soy Pepa Bueno y esto es La Semana. Comenzamos. Enrique Gómez Bastida ya no ve mucho deporte. Dice que ha perdido interés. Pero el 24 de septiembre de 1988, Bastida era un niño de 11 años pegado a la televisión. Los Juegos Olímpicos de Seúl llegan ese día a su prueba estrella. Carl Lewis, calle número 3, Ben Johnson, calle número 6. Bastida es de los que quiere que gane el atleta de la calle 6. Salida válida, como siempre, magnífico. Ben Johnson en su puesta en acción. De momento va por delante, muy por delante. Johnson no solo se lleva la medalla de oro, sino que destroza el récord del mundo. De Ben Johnson, 9.79. Nuevo récord del mundo de Ben Johnson en la distancia. El atleta canadiense se convierte en el nuevo monarca del deporte mundial, pero su reinado es efímero. Apenas 2 días después de la carrera, el Comité Olímpico Internacional anuncia que ha dado positivo en el control de dopaje. Me sentí estafado porque uno apuesta por un ídolo y de repente tu gran ídolo teóricamente te había engañado. Es el primer contacto que tiene Bastida con el dopaje. El segundo le encuentra 10 años después, también frente a la televisión. Está preparándose en la academia para ser guardia civil. 7 equipos fuera de carrera, corredores expulsados, directores detenidos. Es el resultado de una operación. En julio de 1998 estalla el caso Festina y el Tour investiga a muchos equipos ciclistas, incluidos los españoles. Pero Bastida, que ya es guardia civil, en esta ocasión no se siente traicionado por sus ídolos. El sentimiento no era de decepción respecto a tus ídolos, que seguían siendo ídolos, sino la opinión pública, y yo formaba parte, lógicamente, de esa opinión pública. Yo creo que nos creímos que aquello era un fraude de envidia respecto a los deportistas españoles, de que como estaban implicados franceses nos perseguían y nos perjudicaban. En marzo de 2004, un ciclista llamado Jesús Manzano pone patas arriba el ciclismo en España. No, a mí me han facilitado en productos dopantes en el equipo y algunas cosas recetadas por el médico del equipo. El ex corredor del Kelme confiesa en el diario AS que se dopa y que temió por su vida en el Tour de 2003 por culpa del dopaje. Una caída, también es un hombre de Kelme, atención. Estamos viendo ahí al manager del equipo, es Jesús Manzano. Durante la 7ª etapa, a Manzano de repente se le nubló la vista, cayó al suelo y tuvo que abandonar la carrera. El ciclista explica que se siente como una cobaya a la que han suministrado muchos medicamentos. No da nombres, pero en el pelotón todo el mundo sabe que uno de los médicos del equipo es Eufemiano Fuentes. ¿Ya has visto en la tesitura alguna vez que un corredor te haya pedido un estimulante? Gracias a Dios no. El que responde a la pregunta es Eufemiano Fuentes, un médico muy conocido en el deporte español. Lleva décadas trabajando con deportistas. De hecho, preparó a algunos atletas para los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que España consiguió su récord de medallas. Personalmente pienso que no hay que recurrir a estas cosas. La confesión de Manzano
pilla a Bastida destinado en Salou. El ya teniente de la Guardia Civil todavía no sabe que esas declaraciones del ciclista en las que incrimina al doctor Fuentes le van a ser muy útiles en el futuro. En 2005, un año después de la confesión de Manzano, Bastida desarticula junto a sus compañeros una red de venta de sustancias dopantes para culturistas. Este es parte del material incautado en la llamada Operación Mamut. La red iba a distribuir... En las escuchas telefónicas de esta Operación Mamut se habla de una persona a la que le podrían interesar estas sustancias. Se habla de un médico, en esas conversaciones ya se cita a Eufemio Fuentes, en el ámbito deportivo de atletismo, ciclismo era alguien muy conocido. Otra vez el doctor Fuentes. El teniente Bastida tira de hemeroteca y se acuerda entonces de Jesús Manzano, el corredor que ha denunciado el dopaje en el ciclismo. Bastida se reúne con él. La colaboración de Jesús Manzano en sus diferentes entrevistas con nosotros fueron clave para entender cómo funciona una planificación de dopaje en el tiempo. Manzano le cuenta que Fuentes y sus colaboradores solían citarle en un laboratorio en el centro de Madrid para hacerle transfusiones sanguíneas, un método prohibido en el deporte y que puede ser peligroso para la salud de los deportistas. Pero, ¿transfusiones sanguíneas? ¿Para qué? Bueno, es una regla de 3 sencilla. La sangre contiene glóbulos rojos que transportan oxígeno a los músculos. Si un ciclista lleva más glóbulos rojos en su sangre, tendrá más oxígeno para afrontar etapas duras, para afrontar los puertos. ¿Y cómo se aumenta la cantidad de glóbulos en sangre? Existen métodos naturales, pero también una hormona prohibida en el deporte, llamada EPO. Esa EPO se le inyecta al deportista para que genere más glóbulos rojos y una vez haya conseguido el nivel deseado, esa sangre se le extrae, se congela para conservarla bien y luego se le vuelve a inyectar, justo antes de la competición. En febrero de 2006, Bastida y sus compañeros empiezan a pasar horas en los alrededores de ese laboratorio de análisis clínicos. Necesitan pruebas de lo que Manzano les ha contado. Es el inicio de la Operación Puerto. Empezamos a establecer vigilancias en ese entorno, que es cuando empezamos a identificar a algunos deportistas y identificamos por primera vez en una visita a Eufemio Fuentes. Los guardias civiles ya no le quitan ojo a Fuentes. Una noche le ven salir de su casa y tirar algo a la basura. Eran unos productos sanitarios que estaban vinculados con la manipulación sanguínea y parte de ellos estaban vinculados a una máquina que lo que hacía era congelar sangre. Restos de sangre en la basura. Puede ser la prueba de que Fuentes y sus colaboradores hacen transfusiones sanguíneas a los deportistas, como decía Manzano. Bastida pide permiso al juez para intervenir teléfonos. Las primeras escuchas confirman que el médico tiene una enorme agenda de clientes. El 23 de mayo de 2006, Fuentes se reúne en un hotel de Madrid con el que puede ser uno de ellos, Manolo Saiz, uno de los directores de ciclismo más importantes. A la salida de este encuentro, los agentes deciden intervenir. Tenía asignado a Eufemio Fuentes en la detención en el momento que salió y se le comunicó la detención en aquel momento, en el cual, pues lógicamente, él reaccionó, pues como no podía ser de otra forma, con sorpresa. Una actitud, a pesar de la sorpresa, colaboradora siempre con nosotros. La Guardia Civil detiene a Fuentes, a Saiz y a 3 personas más. Registran el laboratorio, varios pisos y encuentran anabolizantes, EPO, hormona de crecimiento, y en unos congeladores los agentes entienden el porqué de aquellos restos sanguíneos que Fuentes había echado a la basura. Más de 200 y pico bolsas. No son 200 deportistas, pero sí bolsas sanguíneas. Bastida y sus compañeros encuentran bolsas de sangre para hacer transfusiones. Esas bolsas no tienen nombre. Están marcadas con iniciales, apodos y fechas. No se sabe a quién pertenecen. Le réseau, la Guardia Civil met en place en février dernier la plus grande opération policière antidopage jamais réalisée en Espagne. La trascendencia de la Operación Puerto es enorme. La presión para que se identifique a los propietarios de esas bolsas traspasa nuestras fronteras. Nom de code, Opération Puerto. Pour les aider, un repenti, Jesús Manzano. Así que Bastida se encierra en su despacho toda una madrugada para tratar de descifrar todos esos nombres en clave e identifica en una lista a más de 50. Creo recordar que afectaba mayoritariamente a ciclismo y en segunda instancia de forma mínima atletismo. El Guardia Civil entrega la lista al juez que instruye el caso y ese documento llega a las autoridades deportivas internacionales. La información servirá para sancionar a ciclistas como Jan Ullrich, Iván Basso o Alejandro Valverde. Ninguno de ellos y nadie que trabajase con ellos sabía que eran atendidos bajo precio por el mismo médico. Es decir,
¿De qué dependía el estado de forma? De la tarifa que uno ofreciese a Fuentes. Ese mismo momento que uno reconoce eso, uno deja de estar viendo deporte, y creo que incluso estaría dejando de ver espectáculo. Las autoridades deportivas españolas, sin embargo, no tienen en cuenta la lista de Bastida. No hay sanciones para ningún deportista en nuestro país. Queda por resolver qué decisión tomará la justicia respecto a Fuentes y el resto de los acusados. Todos ellos están procesados por un delito contra la salud pública, por poner en riesgo la salud de los deportistas. Solo por eso, porque en España, en 2006, aún no hay una ley contra el dopaje. Estás... De todo tipo. Le quiero decir, no has escrito a un equipo, no era un acuerdo con un equipo. Bueno. En enero de 2013, 7 años después del inicio de la Operación Puerto, comienza el juicio con la declaración del doctor Fuentes. En ese domicilio solo había una caja de EPO, y esa caja de EPO era para uso familiar, era para mi hija, que tenía cáncer y estaba... Muchos ciclistas acuden al juicio como testigos, pero solo uno forma parte de la acusación, Jesús Manzano. Era una práctica en la cual llegas y a ti te dicen que esto es lo que hay, y si no lo acatas o no lo coges, al año siguiente automáticamente vas a la calle. El mundo del deporte espera con inquietud la sentencia de la Operación Puerto, y ya no tanto por las penas que se les pueda imponer a Fuentes y al resto de acusados, sino por la decisión que tomará el juez respecto a las bolsas de sangre. ¿Las entregará a las autoridades deportivas? Si el juez accede, estas autoridades podrían identificar a todos los deportistas y sancionarlos. La sentencia final se demora 1 año, y otro más. Para mí la Operación Puerto ya ha acabado y se publica por fin en junio de 2016. La mayor operación contra el dopaje en el deporte termina con la absolución de Fuentes y el resto de procesados. El juez concluye que la sangre no se puede considerar un medicamento y que, por lo tanto, Fuentes y los demás no pusieron en peligro la salud de los ciclistas. El riesgo para la salud tiene que ser algo mortal. El riesgo para la salud no es eso. El riesgo para la salud es unas consecuencias en el largo plazo. A Bastida la sentencia le coincide con su nuevo cargo como director de la Agencia Española Antidopaje. El ya comandante de la Guardia Civil, con la nueva ley contra el dopaje que se ha aprobado tras la Operación Puerto, ahora sí tiene competencias para sancionar a los deportistas. Lo único que necesita es que el juez permita analizar todas esas bolsas para saber definitivamente de quiénes son. ¿Y qué decide el juez? Que se entreguen. Pero ya es tarde. Han pasado 10 años. La sangre, además de congelada, está caducada para las autoridades deportivas. Los hechos han prescrito. No se puede sancionar a nadie. Lo que las bolsas nos entregarán, lo único que da es, no permite confiar en un sistema. No hay expedientes, no hay sanciones, no hay reconocimiento, no hay absolutamente nada. ¿Alguien conoce a alguien del deporte español que haya reconocido algún solo hecho de su implicación en esto? No, nadie. Las bolsas de sangre de la Operación Puerto serán ya siempre una de las grandes manchas del deporte español. Tomás Zandonay es licenciado en Ciencias del Deporte y dirige el Laboratorio de Farmacología, Salud y Adicción en Ejercicio de la Universidad Miguel Hernández Elche. Hola, Tomás. Hola. Hay un hecho en la Operación Puerto que me ha recordado a muchas otras operaciones de corrupción, ¿no? Al que denuncia se le crucifica. Eso le pasó a Manzano, al que el pelotón marginó totalmente. Para el individuo denunciar es una liberación, es un acto de valentía, es quererse al final. El sistema no lo ve así, el sistema lo ve como un problema, lo ve como una persona que destabiliza un equilibrio que tiene, y como dice Manzano, o como ha dicho Manzano en su tiempo, eres el que traiciona a la familia, ¿no? Como contexto, porque es una lobby, normalmente el contexto deportivo también es una lobby cerrada, donde es difícil poder alzar la voz en algunos casos. Tú sabes bien de lo que hablamos porque tú en Italia denunciaste a un médico por dopaje. Sí, yo era un ciclista de 20 años que tenía un médico deportivo del equipo que me propuso la famosa EPO. Al principio ellos te seducen, te dicen que eres muy bueno, luego empiezan a decirte que te cansas, que estás cansado, que te ven así. En el momento de vulnerabilidad te proponen la sustancia. Es decir, que no es fácil porque pierdes el entorno que tienes, las amistades, y claramente yo no tenía el plan B, por ejemplo. Entonces tuve que reconstruirme, que a distancia de los años ha sido una elección muy,
muy buena, pero a 20 años no lo sabes. Yo denuncié el médico deportivo, pero claro, en aquel tiempo no había una ley penal, había una ley deportiva. Entonces fue sancionado a nivel deportivo, pudo conseguir su trabajo fuera de Italia y claramente en los años siguientes se ha hecho famoso por ser el médico de Lance Armstrong. Decir que no, todo un aprendizaje en la vida, ¿eh? Claro. Además para el deporte, para todo, aprender a decir que no. Elena García Grimau ha sido atleta de alto rendimiento durante más de 20 años, campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta, subcampeona de maratón y una de las deportistas que siempre se ha posicionado de manera rotunda contra el dopaje. Hola, Elena. Hola, Pepa. Elena, ¿qué significa para una deportista como tú, para los deportistas limpios, la operación Puerto cuando se desencadena? Desde el punto de vista del deportista limpio, pues, ¿qué te voy a contar? Fue momentos muy complicados, muy duros, porque al final había una sensación, no se llegó a sancionar a nadie en España y la sensación de impunidad era muy grande, entonces pues nos sentíamos muy frustrados como deportistas limpios. Y yo recuerdo personalmente, 3 años después saltó la operación Galgo, que no era más que una extensión de la Puerto, pero enfocada en el atletismo. Y yo recuerdo que fueron momentos muy complicados. A mí me costaba a veces conciliar el sueño, sentía que no pertenecía a ese entorno de trampa, de corrupción, no era feliz haciendo atletismo de alto nivel, incluso me planteé dejarlo. También tuvo su lado positivo, y es que esto permitió que pues se rompiera el silencio. El dopaje era un tema tabú, y muchos deportistas limpios nos organizamos para alzar la voz, pelear por realmente que hubiese una lucha efectiva contra el dopaje en España. Y la verdad es que ahora he hecho la vista atrás, 20 años después, y bueno, el sistema es mucho más sólido. Y a pesar de los avances, imagino que es un mundo, el del dopaje, muy difícil de medir, de cuantificar, pero tú eres investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿y a qué conclusiones has podido llegar? Sí, trataba de dar respuesta a esa pregunta de por qué el deportista se dopa, por qué unos sí y por qué otros no. Y bueno, en mi investigación yo me centré sobre todo en los atletas y en los entrenadores de atletismo de alto nivel, y llegué principalmente a una conclusión muy clara, que hay 2 factores que influyen enormemente en la toma de decisiones del deportista, en las conductas dopantes. Uno de ellos es el propio entorno del deportista y el otro es lo que se llama la desconexión moral del dopaje. Y lo que viene a explicar básicamente es cómo nosotros mismos nos justificamos cuando hacemos un acto que sabemos que está mal, y todo ello sin sentirnos culpables. Nosotros como deportistas buscamos ese objetivo de mejorar el rendimiento, y eso es un objetivo completamente legítimo. El problema está cuando tienes ese momento de vulnerabilidad y estás en un entorno que no te protege frente al dopaje, sino a veces todo lo contrario. Y si a eso le sumas que el deportista desconecta moralmente, pues bueno, tienes ahí un cóctel que hace que el deportista pues aumente su probabilidad de poder caer en esa trampa. La desconexión moral, me lo apunto para todos los casos de corrupción que no tienen que ver con el deporte. En tu estudio decías que el 9,6% admite haber utilizado en algún momento una sustancia o método prohibido en el deporte, y el 4,5% de los entrenadores afirmó haber administrado alguna vez una sustancia o método prohibido. Son cifras muy pequeñas. Claro, yo administré unos cuestionarios y al final, cuando tú preguntas al deportista si has utilizado alguna vez una sustancia o método prohibido, lo normal es lo que decimos en ciencia, el sesgo de la deseabilidad social, pues es que tiendes a responder lo que no es lo bueno, vaya. Y entonces, por eso el dato, yo creo, de prevalencia está bastante bajo, o sea que en realidad es más de lo que puede salir. A propósito de las cifras, Tomás, hay una noticia reciente que a mí me llama mucho la atención. En los Juegos Olímpicos de Invierno no hubo ni un caso de dopaje, ni uno. ¿Nos hemos vuelto limpios por convencimiento o es que los controles siguen sin funcionar?
cada año la Agencia Mundial Antidopaje hace más o menos 300.000 controles antidopaje y lo que resultan positivos son un 0,9%, un 1%. Pero claro, la lucha contra el dopaje tiene decimos, instrumentos que pueden ser útiles. Por ejemplo, los controles a sorpresa, que tú le haces al final de un entrenamiento, otro momento, pero son mucho menos que los controles al final de la competición. O hay el pasaporte biológico, que es un instrumento que te permite monitorizar durante el año el deportista y si tiene una variación de sus parámetros, fisiológicos, tiene que demostrar que son endógenos. Yo creo que todos estos instrumentos tienen que mejorar, tienen que juntarse como lucha contra el dopaje, pero creo que el más importante es la educación. Hace poco más de 30 años, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de Emiratos Árabes, mandó construir una mezquita que representara la grandeza de su país. A principios de febrero de 2026, sobre sus enormes baldosas de mármol blanco, camina una mujer. Se hace fotografías y vídeos mientras recorre el enorme complejo. Es colombiana y nunca había visitado Abu Dhabi, pero no está aquí para hacer turismo. Durante las próximas 8 semanas va a estar concentrada en un hotel de lujo. Su objetivo también es lograr la grandeza, batir un récord del mundo, pero lo hará de una manera poco ortodoxa. El dopaje dentro del deporte convencional está mal, eso no se debe hacer nunca y jamás. Pero el dopaje, si lo sacas de contexto en este evento completamente diferente, donde es regulado, donde es monitoreado y es hecho basado en ciencia, es diferente, no es irresponsable. Isabel Arcila tiene 32 años y se ha pasado los últimos 20 en el agua. Buen crono para Arcila. Arcila está considerada como una de las mejores nadadoras de la historia de Colombia. Tras competir en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio, Isabela decidió hace 3 años que ya había sido suficiente. Yo me retiré un poquito harta y como que odiándola, una relación de amor y odio con la natación, me retiré y decidí empezar a hacer otras cosas. Pero en octubre de 2025 recibe una llamada. Es uno de los entrenadores con los que ha trabajado en los últimos años de su carrera en Estados Unidos. Y pues un martes cualquiera, literalmente estaba en mi oficina trabajando y me llegó un mensaje de Brett directamente como: Isa, ¿te querés unir a los Enhanced Games? Y yo, ¿what? O sea, así es que un flashback loquísimo. Su antiguo entrenador le ofrece la posibilidad de participar en un proyecto muy ambicioso. La propuesta supone volver a la vida de entrenamientos que había llevado desde los 12 años, pero con una novedad importante. Isabela podrá doparse durante ese proceso y participar en una competición en la que otras nadadoras también estarán utilizando sustancias prohibidas en el deporte. El evento se llama Juegos Mejorados, aunque hay quien prefiere denominarlos como los Juegos del Dopaje. Hay competiciones en natación, atletismo y halterofilia y se celebra este 24 de mayo en Las Vegas. On Memorial Day weekend 2026, the world of sport will change forever. A Isabela le emociona la idea desde el principio, pero también siente dudas. ¿Qué clase de riesgos asume al tomar esas sustancias? Entre los planes que tiene ahora que ha dejado el alto rendimiento está intentar ser madre. Nunca me mintieron, me dijeron: Isa, aunque es muy baja la probabilidad de que tu fertilidad sea afectada, existe. Así que los organizadores y los médicos le cuentan que los chequeos son muy exhaustivos y que le pagarán, antes de que se una al proyecto, un proceso de congelación de óvulos. Vas a tener mucho acompañamiento médico, no estás obligada a tomar ninguna sustancia que no quieras, y todo esto me empezó a quitar la presión de unirme a algo así con estas sustancias y cada vez fue más fácil acercarme al sí. Isabela se pasa un mes dándole vueltas al asunto y termina de decidirse cuando hablan de dinero. El hacer dinero en la natación profesional en un país como el mío no existe. Ellos me ofrecieron un salario que genuinamente me puede impactar la vida para cambiármela. Acepta y firma un contrato de confidencialidad por el que se compromete a no hablar de su sueldo en público. Son 6 meses de preparación para un evento en el que no hay medallas ni diplomas, solo cheques. El que gana su prueba se lleva $500,000 y otro millón más si bate el récord del mundo. Hay bonus para los que queden segundos, terceros y cuartos. Eso sí, los récords no serán reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Lo que pasa en Las Vegas
se queda en Las Vegas. Isabela viaja a la ciudad del juego en noviembre de 2025 y allí conoce a los que son sus compañeros. Algunos, en realidad, no necesitan mucha presentación. ¿Quién no querría ser Ben Proud, no? Ben Proud es uno de ellos. El nadador británico consiguió la plata en París 2024 y es el vigente subcampeón mundial. Quizá es el deportista más conocido, pero no el único medallista en el evento. El rechazo de las federaciones y autoridades internacionales al proyecto es unánime. La Federación Internacional de Natación, por ejemplo, ha tomado una decisión drástica. El deportista que esté en Las Vegas no podrá volver a competir en campeonatos internacionales. Isabela y los otros 40 deportistas se trasladan a Abu Dhabi a principios de enero de 2026. Allí la organización ha instalado su centro de entrenamiento. Es una burbuja de alto rendimiento encerrada, solo que en un hotel 5 estrellas. Que aquí estamos haciendo el acompañamiento médico de todas las sustancias y el monitoreo. A principios de marzo, Isabela comienza el protocolo de dopaje que le han recomendado los médicos. El contrato confidencial también le impide contar qué está tomando concretamente, pero en uno de los vídeos de su canal de YouTube, en el que está contando su experiencia en Abu Dhabi, deja alguna pista. Dentro de diferentes cosas, estimulantes, esteroides, reemplazo de terapia de reemplazo hormonal y diferentes sustancias que honestamente todavía me hace falta conocimiento para explicarles. Lo único que puede confirmar es que son 8 semanas de consumo diario de sustancias y que se las administra ella misma por la noche justo antes de irse a dormir. Estamos confiando que si nos mantenemos dentro del renglón, seguimos el protocolo dentro de los parámetros de seguridad y de salud, nada de esto va a trascender a algo negativo, pero la verdad es que todos aceptamos ese riesgo en el momento en el que firmamos el contrato. Pasan las semanas e Isabela nota cambios en su físico, aunque se sigue reconociendo en el espejo. La masa muscular ha aumentado, la cantidad de grasa ha disminuido y esto pasó en un tiempo mucho menor que lo que me hubiera tomado hacerlo naturalmente. Mucho más rápido. También siente algunos mareos. Y como ahorita somos capaces de hacer más repeticiones a ese nivel tan extremo, pues siento que quizá eso pudo haber sido lo que me causó esos mareos tan fuertes o el dolor de cabeza que me llegaba. ¿Y algo de insomnio? Me despertaba en la noche y me costaba volverme a dormir, pero fíjate, curiosamente cuando ya llegaba la hora de despertarme me sentía recuperada. Y precisamente esa sensación de estar recuperada para así poder entrenar más y más fuerte es la esencia del dopaje. La mejora en el rendimiento, dice Isabela, es innegable. Sí creo que soy capaz de hacer el récord del mundo, sí creo que soy capaz de ganarme las medallas de oro. Nice, good clean start. Si finalmente Isabela lo consigue, si gana esa carrera y bate ese récord del mundo, ¿quién le dará el cheque? O dicho de otra forma, ¿quiénes están detrás de este proyecto? Uno de ellos es el billonario más adelantado de Silicon Valley, Peter Thiel, dueño de Palantir. El otro, el hijo de Donald Trump Jr. No es probable que ellos entreguen los cheques. Quizá lo haga el director general de la empresa, Max Martin, un tipo que se hizo rico con las bitcoins y con el que Isabela charló hace unas semanas en su canal de YouTube. Martin aboga por un deporte sin organismos reguladores que diga qué sustancias se pueden o no se pueden tomar y en el que el atleta sea el protagonista y tenga libertad para elegir. Lo que pasa es que al acceder a la web del evento, lo que aparece no son los deportistas, sino frascos de testosterona, hormona del crecimiento, productos que ellos mismos venden en la web y que puedes comprar si vives en Estados Unidos. Sustancias que el director general consume a diario porque dice que mejoran su salud y su longevidad y que espera que el resto empiece a tomar pronto al ver el impacto que han tenido en estos deportistas en Las Vegas. Por cierto, tras los récords y los cheques, la organización ha anunciado que habrá música en directo. Actuarán como maestros de ceremonia de estos juegos del dopaje The Killers.
Este proyecto ya ha conseguido de momento algo muy importante, derribar otro de los consensos que teníamos como sólidos, que el deporte solo puede ser sin dopaje, Elena. Bueno, que se celebren este tipo de eventos para mí no es más que un reflejo de que la sociedad está enferma. Y me ha llamado la atención lo que dice Isabela, que le impulsó el entrenador, le animó a participar en estos juegos mejorados. Y esto va muy en resonancia con lo que comentábamos, ¿no? De la influencia del entorno. Yo creo que esta es una provocación comercial, un ejercicio de marketing probablemente muy bien hecho. El riesgo es muy alto, sobre todo para la salud. Porque hasta ahora hemos hablado de la dimensión ética del dopaje en el deporte, pero tú pones el dedo en una llaga dolorosa, que es los riesgos para la salud de estas personas, porque no hay evidencia científica previa que diga que les puede pasar a alguien como Isabela, por ejemplo, que se somete a ese plan de dopaje. Sí, y además creo que tenemos que dar un mensaje claro. Los atletas no son pacientes, no están enfermos. Entonces, esta cultura del abuso de fármacos hay que interrumpirla, no es que hay que promocionarla. Los anabolizantes se sabe muy bien que pueden crear hipertrofia cardíaca, entonces riesgo de infartos, daños hepáticos, alteraciones comportamentales. Luego está el riesgo del liderazgo social, porque claro, esto es algo que escucha mucha gente que se dedica al deporte aficionado. Hemos hablado del deporte de alta competición, pero no hemos hablado de si hay dopaje en el deporte aficionado, Elena. Bueno, es un problema de salud pública, en mi opinión, que no se está abordando como se debería, y a día de hoy existe, y a día de hoy con las redes sociales esto se ha amplificado muchísimo. Porque las redes, Tomás, están plagadas de gente, por lo menos exhibiendo, ¿no? Exhibiendo que está en una forma física estimulada. Sí, creo que lo que está pasando también a nivel de redes sociales es la facilidad de poder encontrar este tipo de sustancias. Mirando material para este capítulo, tropecé con una noticia del año 2014. Era 28 de diciembre y estaba a punto de comenzar una carrera de San Silvestre en una capital de provincia. Alguien quiso hacer la inocentada del día y dijo por megafonía que habría pruebas antidopaje. Lo que ocurrió allí no es comparable con los casos delictivos o de puro negocio que hemos contado hoy y que mezclan en la misma ecuación deporte y trampa. Pero, ¿sabéis lo que ocurrió en aquella San Silvestre después de la inocentada? Pues que de repente muchos corredores abandonaron antes de empezar.